tóxicas son como pequeñas islas que contienen un hogar cargado de conflictos, de mandatos, de dinámicas disfuncionales que afectan a todos sus miembros. Sabemos por otro lado que el término toxicidad está de moda, así que hay que señalar que esta etiqueta no responde a ninguna descripción clínica. No hay ningún manual psicológico que lo defina ni patología o trastorno asociado a dicha palabra. Sin embargo, su uso popular recoge a la perfección todo un conjunto de procesos que encajan muy bien con la palabra toxicidad. Es común que en estas familias los hijos sean el blanco de agresiones psicológicas o físicas que perjudican el desarrollo y crecimiento saludable de un clima afectivo y estable, pero se puede dar con cualquier miembro de la familia, ya sea de sangre o política. Sea como sea, las familias tóxicas o disfuncionales son tan diversas como las actitudes destructivas. ¿Quieres saber sus características? ¿Cómo poner límites? No te pierdas este Platícame con la psicóloga Erika Salinas, porque tuvimos una plática maravillosa sobre este tema. Está imperdible. Chécala. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a Platícame. Hola, Miel, ¿cómo estás? Gracias a vos. Pues muy contenta de verdad de poder contar contigo, de que seas parte de Platícame y además porque es un tema que me parece nos interesa mucho a los dos, lo hemos platicado, a ti te gusta muchísimo y a mí también me parece un tema bien importante, un tema del que se tiene que hablar porque además todos tenemos una familia, ¿no? Y aunque normalmente las familias se dice que las personas que más nos apoyan, que más nos quieren, también hay personas que viven dentro de familias tóxicas y que lo que te decía, que cada familia también es un mundo, cada familia es diferente, sí hay características como muy específicas de una familia disfuncional o tóxica, entonces vamos a hablar de eso, no solo de las familias de sangre, también de las familias políticas y para empezar creo que sería importante como saber o a qué se le llamaría familia tóxica. Bien, muy bien. Bueno, para comenzar, está muy buena esta pregunta de qué conocemos por familia tóxica. Yo creo que hoy es como un eslogan decir familia Así tóxica. es. En realidad, lo correcto es hablar de familias disfuncionales, Así es es. decir, donde los patrones de interacción y de comunicación son disfuncionales. Al ser disfuncionales, promueven el malestar entre los miembros de la familia. Así es. ¿Sí? Por supuesto, bueno, como digo, esto es un eslogan y lo vamos a encontrar en las redes. Hablamos de toxicidad y me gusta siempre graficarlo también como esto, como de una poción, ¿no? Es algo que vos bebés, que algo incorporás y empieza a generar un mal como por dentro, Así que es es. mucho lo que podemos ir viendo en esto de las relaciones tóxicas o de las familias tóxicas. Que se presenta este gran dilema que vos mencionaste recién, que es, se supone que es la persona o son las personas que más se tienen que querer, cuidar y proteger, y que sin embargo empezamos a sentir malestar acá, que Así esto no es. ocurre, hay cosas que duelen y que intentamos justificarlas o negarlas justamente porque, no, bueno, pero es mi papá, ¿cómo no lo voy a querer? Bueno, pero es mi Exactamente. hermano, lo tengo que perdonar. Bueno, es mi abuelo, si me está haciendo esto es porque me quiere, porque esto también es una manera de querer. Entonces, si lo vemos por parte de personas ajenas a la familia, a veces es mucho más fácil decir, no, esto está mal, por supuesto, esto es un abuso, o sea, de quien venga, pero cuando es de parte de los miembros de la familia, uno empieza ya a dudarlo, porque lo que está en juego es el amor, ¿no? La Exactamente. confianza, la palabra y el lazo de sangre con el cual hemos crecido y socialmente hemos crecido con esto de que la familia todo lo puede, que el amor nace con nosotros en la Exactamente. familia, que debemos, ¿no? Le debemos a la familia incondicionalidad, y bueno, y ahí se generan un montón de conflictos internos, de heridas y de malestares, sobre todo cuando esto no podemos terminar de verlo, Claro, ¿no? claro, no, por supuesto. Y como dices, o sea, uno lo siente como es mi familia, tengo que aguantar absolutamente todo. Y de pronto, pues no, ¿no? O sea, este conflicto justo del que hablas, es que como si es mi papá, como si es mi hermano, me voy a alejar o le voy a decir que no me parece, ¿no? Entonces sí se entra en conflictos, pero justo es importante hablarlo porque ahorita en un ratito lo vamos a tocar, yo creo que más profundamente, pero puede haber gente que hasta que crece de alguna manera con ciertos traumas o ya ciertos, pues no sé, que hasta se le pueden como hacer ciertos trastornos por crecer en una familia así, ¿no? Entonces por eso es como importante hablarlo y que se vea que no es normal, por más que sea tu familia, tiene que haber límites, ¿no? Sí, por supuesto, ya lo vamos a hablar, las consecuencias son múltiples, desde como pequeñas huellas, por supuesto, hasta enfermedades graves o Claro, síntomas emocionales graves.
pero un patrón muy importante y que aparece más allá del grado de daño es la culpa, porque mediante la culpa también se manipula mucho en este tipo de familias, ¿no? Así es. Porque yo te lo he dado todo, porque soy tu madre, ¿cómo me vas a dejar así? Me debes todo por haber hecho esto o lo otro, ¿no? O esto del amor incondicional, es el hermano, entonces hay que bancarlo porque sí. Y lo que se empieza a gestar detrás de esto son sentimientos de culpa Así muy es. profundos que terminan teniendo como un lugar hasta como de prioridad, ¿sí? Antes de lo que yo siento, no importa que yo esté súper dolida, siento culpa por tener que decirle a mi suegra, no, no me cuides más los chicos, porque esto me hace mal, ¿no? Exacto. O decirle a mi mamá, no, mamá, no me cuides más los chicos, esto no me gusta. Doy un ejemplo, no sé, pensando en que de Sí, algo que claro. sucede con mis niños, ¿no? Sí, Pero la culpa es un sentimiento muy frecuente y común en los individuos de esta familia. así es. Así es. Y ahorita yo te quería preguntar, o sea, hay diferentes tipos de familias, o sea, que podríamos identificar como tóxicas o solo hay una cierta característica. No, no. En cuanto a las características, son múltiples. Yo les dije que tenían que ver con patrones de comportamiento y de comunicación. Uh -huh, Por ejemplo, algunas características tóxicas o uh -huh, disfuncionales de la comunicación se da en familias donde algunos individuos dicen una cosa y hacen otra, uh -huh. ¿no? Un padre que dice yo los amo con todo mi corazón y después en el día a día hace cosas que dañan realmente a sus hijos, a su esposa. Estamos hablando de pequeños actos casi que invisibles hasta de violencia, ¿sí? Violencia física, porque te Claro. quiero y te amo y después hay golpes. Uh Entonces, -huh. eso termina siendo fallas graves en la comunicación porque uno termina diciendo, bueno, pero no entiendo, dice una cosa, hace otra, ¿con qué me quedo? ¿A qué le creo? ¿A lo que dice o a lo que hace? ¿No? Exactamente. Llega un momento donde estas son parte de las consecuencias, ¿no? La persona empieza hasta a dudar de sus percepciones. ¿Será que yo entendí mal lo que me quiso decir? ¿O será que realmente soy yo que estoy pensando mal? ¿Que él Claro. no quiso hacer mal? ¿Será que él no me quiso tocar? Como dijo, soy yo la que estoy pensando, que a lo mejor mi apoyaba muy corta y justo pasó y me tocó, ¿no? Entonces, bueno, esta es diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. En cuanto a la comunicación, otro patrón muy relevante en las familias disfuncionales es esto de que haya burlas o chistes eh, mm, incómodos, denigrantes hacia los integrantes, ¿no? Esto es muy común, a veces hay padres súper manipuladores y hasta casi que perversos, ¿no? Que hacen chistes de sus hijos realmente ridiculizándolos, cargándolos con tildes como Claro. de impotencia, enfrente de cualquier persona. Puede haber amistades y le hace ese tipo de chistes. O el típico también en la familia en donde aparece cualquiera de sus hijos con una pareja y se critica a la pareja. A ver, criticando a la pareja también estás criticando a tu propio hijo. Claro. Y aunque no sea enfrente de la pareja, aunque fuesen a solas, difícilmente en este tipo de familias se cuiden estos espacios, ¿no? De lo público y lo privado, lo que es íntimo, lo que me tenés que decir a mí personalmente y lo que ventilamos, eso tiene que ver con patrones de comportamiento, ¿no? Donde se Claro. rompen justamente estos límites, pero esto de criticar continuamente las elecciones de una persona es un patrón de comportamiento y de comunicación súper disfuncional. Bueno, te mencionaba esto de los límites, ¿no? Sí. Cuando hay problemas con los límites, yo siempre digo, los límites son físicos y emocionales. Digo, falta de límites físicos es que ingresen a tu habitación, que revisen las cosas, que te digan, necesito tu clave bancaria para, ¿no? Que esto, eh, muchos pacientes, yo voy a ir hablando y voy dando ejemplos sin Sí, por dar favor. nombres Claro. de cosas que pacientes a los que he acompañado con ese tipo de ejemplos, ¿no? Como un padre que le dice, no, necesito que me pases tu cuenta bancaria porque vos sos malísima para manejar tus números. Bueno, tenemos el caso de Britney Spears, ¿no? Uf, parece, claro. Sí, 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 qué mejor ejemplo. Claro. ¿No? Se me vino ahora a la cabeza. Cierto. Esto de necesito tus claves bancarias y después resulta que cuando la chica iba a entrar le faltaba plata y el padre cuando le decía, pa, me falta plata, vos estás... No, ¿sabes lo que pasa? Es que la semana pasada tuvimos que hacer una compra y como acá en casa no hay plata y vos sí tenés, lo hicimos con tu cuenta, pero el mes que viene te lo pagamos. El mes que viene Claro. nunca llegaba, ¿no? Y después hay un momento donde es, no,
vos tenés la obligación de pagar la compra de Claro, todos, la mía y la de tus hermanos. A ver, y una claro. cosa es cooperar voluntariamente y la otra es que te están robando, porque no tienen por qué estar sacándolo de tu cuenta bancaria. Bueno, el caso de Britney Spears, donde ahí justamente apelando a una condición de salud mental, ¿no? Porque por lo que tengo entendido, el Sí, padre apeló justamente por su problema de adicciones y así su es. trastorno de personalidad, quedó como el responsable de ella, siendo que ella después logró revertir esta situación con tratamiento, pero legalmente no podía hacerse dueña Responsable. propia y responsable de sus cosas, incluso de decisiones de, no sé, de administrar todos los bienes, no solo el dinero, decisiones de su vida, de su carrera. Un No, gran claro. caso eso justamente de manipulación por parte de los padres. No, claro, manipulación, abuso, o sea, ya realmente estaba como esclava, ¿no? Ya ella no tenía decisión, creo que por lo que yo leía, bueno, ni siquiera de hacerse cargo de lo que ponía en redes o a quien le mandaba mensajes. Es un caso muy fuerte y como dices, creo que un súper ejemplo para exponerlo aquí, claro. Sí, y a mí y otro caso que se me viene así súper famoso a la mente, y ahora que tenemos en la plataforma la temporada 3 Mm. nueva, es la de Luismi. Bueno, ahí también lo Uf, vemos claro, sí, sí, justamente sí, de tu tierra, así es. por lo menos lo que revela La serie, claro, la serie, ¿no? Es esta infancia también con un padre súper tóxico, así es, ¿no? sí es Tomando, cierto. explotando de niño, tomando decisiones, ocultando la información, y acá lo vemos y lo vemos como re grosso y evidente, pero en todas las casas, o en muchas casas que tienen características justamente tóxicas o disfuncionales, este tipo de manipulaciones existen. El ocultar información, en hacerlo pasar vergüenza, en mentirle y terminar exponiéndolo a que sucedan cosas. Claro. Eh, bueno, si se me ocurre otro ejemplo de la serie, después te Sí, cuento. no, ¿y sabes qué pasa? Que ahorita en todos estos ejemplos y también como características, perdón, que ibas diciendo, resulta que todo esto lo escuchas y se ha vuelto tan normal o uno crece escuchando que todo es normal. Yo por ahí alguna vez escuché, es que todas las familias son disfuncionales. No, yo más bien creo que se ha normalizado tanto el que, por ejemplo, el ejemplo que decías de un papá que ridiculiza a un hijo, por ejemplo, papás que a lo mejor cuando van a la entrega de calificaciones, enfrente de todo el mundo le dice, eres un pésimo estudiante, ¿cómo puede ser que tú no sacaste cierta calificación? Y lo expone ante todos sus compañeros, ante los demás papás, ¿no? Y lo ridiculiza, o como decías, alguien que llega y está con su pareja y a lo mejor se empiezan a burlar de él, de cómo le decían de chiquito por cierta situación, pero son cosas que se han normalizado tanto o que yo no sé si por generaciones o antes era tan común que te hacen verlo que es totalmente común, pero ya cuando lo analizas o ves un caso, por ejemplo, como el que acabas de decir de Luis Miguel, el caso de Britney Spears, dices, es que por ningún lado puede ser normal y que nada más porque sea la familia, pues estos dos personajes se tuvieron que aguantar y vivir y han vivido de cierta forma que la verdad si tú ves a lo que han sido expuestos, dices, pues cómo no van a tener este problema o este otro problema si crecieron con familias así, Ujú. ¿no? O sea, Sí, 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 crecieron con familias, estamos hablando de dos superstars, así es. superestrellas, pero que Ujú. además lo que tienen en común, sin haberlo pensado, porque fue surgiendo espontáneamente en la Sí, charla, es que los dos terminaron con consecuencias es lo que te digo, claro, emocionales graves. ¿Sí? así Emocionales es. graves. Entonces, eh, acá en Argentina hay una frase, ustedes lo deben escuchar también y tener, que es esto de que no venimos de un repollo. La verdad es que no venimos de un repollo. Venimos de una familia, nacemos en una tribu, en un grupo, en un contexto, y ya aún antes de haber nacido, tenemos un lugar como asignado, ¿no? Claro, En ese deseo, en esos proyectos, en el no deseo o en el no proyecto, pero ya venimos con un lugar asignado y de alguna manera nos viene marcando también el lugar que vamos a ocupar. Por supuesto que somos autores después de poder desarmar esa trama, porque si no caemos también en este sentimiento de, y bueno, yo soy esto, esto es mi familia, yo nunca voy a poder cambiar esto, o algo que, escucho, que se escucha mucho entre pacientes, que es, yo no quiero tener hijos porque yo tengo miedo de no ser buen padre o buena madre, o de repetir la historia, exacto. de hacer lo mismo que me hicieron a mí. Y realmente ya el hecho de que uno empiece a cuestionarse esto y que diga, a ver, esto no es normal, esto ya es un cambio fundamental a lo que era el trama y la repetición familiar. Por Exacto, supuesto, empezar una terapia, poder cuestionarnos, preguntarnos, salir de esto, estamos muy lejos de repetir esta historia. así Cuando es. somos niños, estamos en una situación
de intensa vulnerabilidad, porque realmente es así, dependemos de los cuidados del otro, Así es. aprendemos a entender un mundo según lo que los otros nos dicen, pero en la medida que vamos creciendo, sobre todo a partir de la adolescencia, que empezamos a ver otras maneras de hacer las cosas, conocemos Exacto. otras familias, conocemos otro mundo, una afuera, decimos nosotros, salimos a la exogamia de la familia, ahí empezamos a cuestionarnos un montón de cosas. Y a partir de ahí es el proceso, el camino en decir, bueno, a ver, yo esto no lo quiero, yo me quiero separar, me quiero apartar de esto es una historia que yo no quiero repetir. Y recién mencioné la palabra exogamia, ¿no? Como pensando esto, como que somos un grupo y salir hacia afuera en busca de algo, ¿no? En busca de un Claro. proyecto, de estudios, de una pareja. Y muchas veces esto también es atacado en las familias disfuncionales. Estos de, no, porque nosotros nos tenemos que cuidar y que proteger. Una paciente me acuerdo que en la primera sesión, que seguramente va a escuchar este video en algún Sí. momento, me dijo, no, porque yo crecí en una cajita de cristal, me cuidaron un montón, empezó a hablar, y dice, no, bueno, me cuidaban un montón, no me dejaban ir a los cumpleaños, no me dejaban ir a bailar, no querían que nadie viniera a dormir acá, como que siempre había muchos cuestionamientos acerca de qué era lo que ella hacía cuando salía de la casa, afuera, con Ujú. compañeros, cumpleaños. Y en un momento terminó la sesión diciendo, no, realmente más que una cajita de cristal, yo creo que vivía en una cárcel. ¿No? Exacto. Arrancó diciendo, crecí una cajita de cristal porque me cuidaban un montón, y después más que de cajita de cristal o de muñecas o de cosa tierna y de fantasía, no tenía nada. Terminó dándose cuenta que realmente estábamos hablando de límites, ¿no? Justamente como de muros muy rígidos y que no permiten que los integrantes puedan salir. Cuando hablamos de los límites de la familia, decimos que Ujú. siempre tienen que ser de alguna manera como permeables, que permitan que uno pueda salir y entrar, las veces que uno necesita y en los momentos que uno necesita. Hay Claro. determinados momentos de nuestra vida donde estamos mucho más tiempo fuera del núcleo familiar y otros donde estamos más dentro. Estos movimientos, digo, están como hasta pautados en los libros, digo, en la medida que, supongamos, familias en las que han crecido sus hijos y comienzan a venir los nietos, es momento en donde la familia como que de alguna manera vuelve a unirse. Y después hay momentos como de mayor expansión. La adolescencia es un momento de mayor expansión. Si estamos en padres que sueltan absolutamente a sus hijos, los están librando y abandonando. Y padres que retienen y que no dejan ese ida y vuelta, digo, justamente están pecando del otro extremo, Así es. de retener y de no soltar. Este, bueno, perdón, y para redondear con esto de exogamia, ¿no? De poder Ujú. salir a la afuera, muchas veces se dan otras cosas, me vienen dos ejemplos más. Uno que es el típico de personas que trabajan en empresas familiares, ¿no? Ajá. La empresa que era del abuelo, del papá, y como estoy en la empresa, porque no quieren que trabaje en otro lugar, porque acá me pagan bien, porque aparece el soborno, dice, ¿para qué te vas a Claro. trabajar en otro lugar? Si acá te puedes tomar los días, si necesitas un aumento de sueldo, yo te lo doy. Sí, bueno, pero ahí estás condicionado absolutamente por los problemas que ocurren ahí, porque se mezclan los problemas laborales con los problemas familiares y, y con el dinero se compra todo, que es Claro, pero muy común en además, las familias claro, disfuncionales. se compra todo, pero ahí lo piensas y cuántos no a lo mejor dejaron de vivir una vida que querían, a lo mejor ni siquiera a lo que se dedican era lo que se querían dedicar, pero fueron obligados porque ya era la empresa familiar y ellos se querían dedicar a otra cosa completamente diferente. Entonces, además de que tienen como que estar metidos en todos estos problemas, que pues en teoría el dinero arregla todo, dicen, pues yo te voy a pagar más, pues sí, les pagan más, pero viven completamente infelices, Ujú. ¿no? No significa que todas las personas que Ah, trabajan en una no, no, empresa familiar no, no, tienen no, una familia tóxica. no, por supuesto que no, Eh, no, no, para nada. En esta charla no quiero que caigamos en generalizaciones, no, 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 porque como vos lo dijiste hace un ratito, llegamos a un punto en que nos hemos cuestionado, porque como está todo tan normalizado, que exacto, yo he escuchado comentarios también como, bueno, entonces en definitiva todos nacimos y hemos crecido en familias disfuncionales. no, No, a ver, el conflicto... ¿Sí? Es parte de la vida humana, todos tenemos conflictos en algún momento, claro, conflictos de relación. En todas las familias hay conflictos, en todas las parejas y matrimonios hay conflictos, pero bueno, estamos hablando de conflictos y conflictos, estamos hablando exacto, justamente de abusos psicológicos, de abusos físicos, de manipulaciones muy graves y sobre todo de consecuencias psíquicas graves. así es, Yo creo claro, que a la hora de poder medir qué tan tóxico no es la familia, tenemos que estar midiéndolo por el daño que provoca. El dolor no lo podemos cuantificar, porque a lo mejor lo ujú, que
me duele a mí es más chiquito que lo que te duele a vos, a miel, o no, o pacientes que me dicen, no, Claro. estoy muy triste porque murió mi perro, pero si yo cuento esto se me van a reír. A ver, no importa por qué es lo que te duele, porque por supuesto si te comparás siempre vas a encontrar gente que pasó por cosas súper graves y dices, Exacto. ay, bueno, pero no, entonces yo no puedo permitirme estar mal porque no me pasó lo que le pasó a fulano de tal. Pero si mirás también vas a encontrar gente con cosas más pequeñitas y que también duele. Entonces digo, el dolor no se puede medir, no se puede Exacto. cuantificar, pero a la hora de poder evaluar un malestar, a ver, ¿qué tanto daño le está haciendo a esta persona? En base a eso decimos, bueno, ¿qué tan dañina entonces es la relación de esta familia? Exactamente, sí, porque ahorita, por ejemplo, el mismo ejemplo que decías esta paciente que creció en una cajita de cristal, ¿no? Muchos pueden decir, ay, pero a mí también me cuidaban, a mí tampoco me dejaban salir. Sí, claro, pero a lo mejor no te dejaban salir hasta cierta edad, o a lo mejor el cuidarte era decirte, no te puedes ir solo o sola, yo te llevo, ¿no? Pero es como dices, es más bien ahí el ver realmente qué tanto te afectó o qué realmente ya era tal el cuidado que de plano no podías hacer nada y que ya entonces vivías como esclavizado, ¿no? Entonces, como dices, es más bien ver hasta qué punto realmente fue que te viste afectado, ¿no? Y como dices, no Ujú. generalizar porque no, evidentemente todos vivimos cosas, todos pasamos por ciertas situaciones, pero también es diferente la forma en la que nos pudo haber afectado algo o no, ¿no? Por supuesto, si no Claro, caemos en una cosa súper de patologizar todos los comportamientos humanos y claro, por supuesto que no es el sentido. claro, Pero sí es importante poder visibilizar estos temas así porque es. yo creo que tienen que ver con generaciones y perdón, y generaciones que hemos crecido bajo un patriarcado, esta es la palabra, ¿no? Ujú. Machista, donde se normalizaron un montón de abusos en nombre Exacto. de la autoridad. Y hablo de esto, abusos y de la autoridad, y también pienso de la religión también, ¿no? Y familias en donde también la religión ha sido un condicionamiento para no poder salir hacia afuera. Ujú. También hay que hacer una gran diferenciación, ¿no? No son las mismas las características de una familia en plena ciudad, de una familia en el interior del país, ¿no? En lugares mucho más este, aislados, donde es que las características justamente son mucho más tradicionales, rígidas, Exacto. más cerradas. Entonces, no sé, se me ocurre que un papá elija el novio o futuro marido de su hija en el interior del país, en ningún lado está bueno, en ningún lado está bien, pero en el interior del país es mucho más normal y hasta común verlo. Ahora en la Así es. capital federal es muy difícil que veamos esto, ¿no? Entonces si lo estamos viendo acá es como, bueno, a ver, algo está pasando, ¿sí? Porque tiene Claro. que ver con costumbres. Y porque sea costumbre no vamos a decir que está bien, por eso digo. Ujú. Lo que pasa es que justamente en las grandes ciudades, de alguna manera, esto está mucho más visibilizado Exacto. y genera mucho más ruido cuando lo vemos. Tienes toda la razón. Por ejemplo, aquí es lo mismo. Bueno, así como yo creo que se puede ver en estos casos en Argentina, pues lo vemos en México. Es exactamente lo mismo. En la ciudad capital, pues obviamente este tipo de ejemplos, pues sí los vemos alarmantes. Pero claro, en el interior de la República tal vez era más común, aunque obviamente ya también por la época a lo mejor ya también se empieza a ver como diferente, ¿no? Como que a lo mejor ya también las nuevas generaciones dicen, no, espérame, o sea, a lo mejor a ti te casaron con quien quisieron, pero a mí ya no, ¿no? Porque ya también hay más apertura, ya también el Internet hace que veas más cosas y que yo no quiero eso. Pero, por ejemplo, aquí quería, justo con todos estos ejemplos, hablar cómo empiezas a poner límites cuando vives en una familia así. O sea, cómo tú que ya te diste cuenta y dices, es que esto para mí no es normal, esto yo no lo quiero, esto a mí me afecta, cómo empiezas a poner esos límites, pero también sin afectar como tal a tu familia, porque a lo mejor ellos lo veían súper normal. Ujú. Bueno, hace un momentito yo hablaba de los límites, que los límites eran físicos y eran emocionales, Uh -huh, ¿no? Esto de que ingresen a tu pieza o que critiquen tu pareja. Estamos uh -huh, hablando de algo físico y de algo emocional, de una uh -huh. elección. Cuando hablamos de comenzar a poner límites en una familia disfuncional, por supuesto que no es fácil, porque quien se presenta en la familia a decir, a ver, esto no me gusta, esto no lo quiero, es el primero que es señalado como el bicho raro. Ah, Exacto. bueno, no, vos sos un traidor y bueno, y todo lo que hicimos. Y generalmente como que hasta se aglutina toda la familia y se le da la espalda al que dice que no,
¿no? Y digo, y es tildado como el traidor de la familia, simplemente por ser el primero que hace algo distinto con todo esto. Por eso yo siempre tomo, en mis redes lo van a ver, que me gusta mucho retomar la frase que también surgió en terapia con una paciente, esto de la oveja negra, ¿no? Que muchas veces es tildada, es la oveja negra de la familia porque Sí. no quiere trabajar en la empresa familiar, quiere ser artista, ¿no? Como Exacto. re peyorativo. Es la oveja negra de la familia. ¿Y por qué tenemos que pensarnos la oveja negra? Digo, desde con lo que implica, ¿no? Pensar lo oscuro como algo negativo. Ajá. ¿Y por qué no pensar que podemos ser la oveja dorada? Que por ser distintos somos positivos. Es Exacto. algo positivo ser distinto. ¿Por qué tiene que ser algo negativo? En este tipo de familias, ser distinto es algo negativo, porque se sale del grupo. ¿Sí? Entonces, volvemos a la pregunta, que es, bueno, ¿cómo comenzar a poner límites? Empezamos por los físicos. En lo posible, tomar distancia física. Claro. En cuanto se pueda, poder irnos de esa casa. Sí, muchas veces hay muchísimas situaciones, digo, desde lo económico, si somos menores de edad, somos adolescentes, pacientes que a lo mejor viven con sus padres porque han quedado, se han separado y están con sus 2 o 3 hijos, y es muy difícil poder hacerse un lugar solas, pero poder empezar a tener, aunque sea una habitación para uno, Claro. una habitación privada. O si la habitación la comparto, que haya un sector que sea mío y que no lo puedan tocar. Poder empezar a hablar sobre eso. Esto es mío, me tenés que pedir permiso para poder tocarlo. O Claro. no sé, voy a dar otro ejemplo, minúsculo pero que es gigante. Yo tengo 2 chicos pequeñitos, 8 y 5 años. Y desde que son muy chiquitos que van al baño, yo golpeo. Mamá, ¿me limpias la cola? Sí, ahí voy, les digo. Golpeo y les digo, permiso, sí, pasa mamá. Bueno, paso y entro. A ver, tenía 3 años y soy la mamá, le tengo que limpiar. Sí, pero para poder entrar al baño tengo que pedir permiso, Claro. porque es su intimidad. Eh, no significa que una mamá que entra sin golpear sea parte de la toxicidad, pero estos ejemplos que doy, aún pequeños, ¿no? En los niños, de cómo estamos respetando el espacio del otro y cómo lo estoy pasando por encima. Porque además con estos ejemplos, por ejemplo el del baño de los niños, yo ¿qué mensaje le estoy dando? Que cualquiera puede entonces entrar cuando él está en el baño, o cualquiera puede entrar y verlo y hacer lo que quiera en su intimidad. Y esto no es así, todos tienen que pedir permiso. Incluso mamá, papá, la abuela, un primo, quien fuese, tiene que pedir permiso Así es. para poder pasar y ingresar en tu espacio íntimo. Entonces, los espacios físicos son los más importantes. Poder tomar distancia física. Y si es posible poder irse de la casa, sí, irse de la casa. Y si es necesario nos mudamos a otra ciudad, y sí, porque cuanto mayor distancia hay, es mejor para, bueno, para todas las partes, pero acá vamos a hablar justamente en aquella persona, en aquel integrante que está siendo lastimado por Así eso, es. ¿no? Y después hablar de límites emocionales, poder empezar a decir que no. Claro. Cuando decimos, ¿cómo se trabaja esto? Es así, es decir que no. Y ser bien contundente y claro y concretos. No, porque a veces también nos cuesta, es como, bueno, no, déjamelo ver, te contesto mañana a ver si fulano quiere y te digo si vamos o no vamos. No, decirle, mira, ¿sabes qué? Este domingo no vamos a ir. Claro. Esta Navidad no la vamos a pasar en familia, porque decidimos pasarla con amigos. O ni Claro. siquiera tengo que justificar por qué, pero ser clarito, porque a veces también lo que cuesta cuando comenzamos a poner límites es ser claro en los límites. Y el Es otro de cierto. esto se aprovecha y también entonces empieza como a manipular. Ay, no, bueno, pero si a vos se te complica, entonces decime, vamos todos para tu casa, o bueno, si vos no tenés plata, bueno, decime, yo pongo por vos, y uno termina como atrapado en esa que decís, ¿cómo salgo de acá? Entonces, Claro. poder poner límites claros es decir, no. Sin otras palabras, no. Claro. Es verdad, pero cuesta tanto trabajo ahorita que lo dices, porque aquí entra nuevamente esto que ya habías dicho, la culpa. Esta culpa que digan, es que pues a lo mejor ya no me van a querer, ¿no? A lo mejor ya no me van a hacer partícipe de otras cosas porque yo falté a ciertas actividades o a ciertas reuniones, o a lo mejor, o sea, como que empiezan todo esto que uno, bueno, mucha gente puede decir, prefiero mejor sí ceder a la culpa que luego voy a tener o este sentimiento a lo mejor de tristeza, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo, pero creo que es esta palabra, creo que aquí la voy a poner en grande y en rojo, no, el empezarlo a practicar cuando es necesario, que es Que cierto. decir no no significa no te quiero. Exacto. Decir no es no quiero, no puedo, ¿no? Porque si no queda
como sinónimo de, si digo que no, soy malo, lo quiero Ujú, menos, porque también esto es lo que nos enseñan, ¿no? claro. Que si no das esto que te están pidiendo, no te queremos tanto, porque hablamos, ¿no? Que Ujú, justamente muchas veces se mide con dinero, y esto también es un mensaje bueno para poder trabajar con nuestros hijos, ¿no? Cuando hablamos, y acá me voy a otros temas, ¿no? Pero esto de, bueno, los límites en la familia y con los niños necesitan que digamos que no. ujú, Y el decirle que no, no, no hagas eso, no significa que lo quiero menos. Si yo a mi hijo le dejo en claro eso, lo hago por tu bien, esto no se puede ujú, hacer, te vas a dañar, digo, eh, el afecto no va de la mano a lo que dejemos de que el otro haga o no haga. ujú. Pero en las familias disfuncionales todo esto aparece hecho una gran ensalada. El deber, la obligación, el Exacto. afecto que se compra o se merece, y porque tu hermana siempre hizo lo que, sin decirlo así, ¿no? Pero tu hermana siempre hizo lo que nosotros queríamos, entonces es la preferida, a ella no se le critica nada, y vos, como sos distinta, como quisiste ser artista y bailarina y no trabajar en la empresa familiar, bueno, no, te Claro. criticamos todo. Entonces, yo puedo decirle a alguien que no, de hecho es así, le digo a alguien que no, pero sin embargo te quiero y te quiero un montón, y no por eso Claro, te aprecio menos, ni tampoco deberías quererme menos solo por decir que no. Un claro. gran trabajo por hacer este. Un gran trabajo. Fíjate que ahorita se me venía a la mente otro ejemplo, ¿no? De este tipo de situaciones, del decir que no. Ahorita no sé en Argentina cómo se vivió, pero en México, con todo esto de la pandemia, esta separación justamente con las familias, que de repente había casos donde había alguien que decía, es que definitivamente no voy a salir ni a ver a mi familia porque quiero cuidarme, quiero cuidarlos, ¿no? Y que entonces, obviamente, si otras partes de la familia sí se reunían, había alguien por ejemplo, puede decir, es que a todos sí les interesa la familia, pero a ellos no, porque ellos no vienen Ujú. mientras los otros sí. Y es muy complicado y bueno, a mí me tocó escuchar muchísimas historias así, que el conflicto que se vivió entre las familias, porque unos decían, es que de verdad no es que no quiera verlos, es que me da miedo salir o me da miedo que si yo tengo algo se los pueda contagiar, pero muchas personas no lo entendían y entonces Sí, causó muchas separaciones entre familias de sangre, familias políticas, porque entonces lo sintieron no como una cuestión de por salud o por cuidado. cuidado, sino más bien porque no te interesa, ¿no? Y entonces el decir que no, entonces más bien ya no decía uno que no, sino empezabas como, ay, es que igual se me complica porque no sé qué, con tal de no decir el no, para no afectar más, pero como dices, es que, bueno, pues si no lo entienden, ni modo, ¿no? El ejemplo que das es clarísimo y me encanta, porque creo que Ujú, la pandemia vino a enseñarnos mucho de eso, que es que eh, los límites, que exacto, yo sin quererlo puedo estar lastimando, enfermando o hiriendo a un otro. exactamente, Lo que ahora que, bueno, ha avanzado la vacunación, pero aún así el poder acercarme a un otro te puedo abrazar, es pedir permiso. Es claro, pedir permiso, te puedo dar un beso y queda en el otro decir sí, te doy un beso o no te doy un beso. Jamás hubiéramos pensado en preguntarle a una persona, te puedo dar un beso. Bueno, y a partir de ahí aparecían un montón de cosas, digo, situaciones abusivas donde, che, hay que claro, preguntar si se quiere o no se quiere. Pero exacto. entre familias nunca nos habíamos puesto a pensar, ¿le tengo que preguntar a mi mamá si le puedo dar un beso o no? Y ojalá muchos se lo hayan preguntado, el Ujú, pedir permiso, claro, porque muchos otros no pedían permiso o no piden permiso y directamente te daban un beso o te abrazaban o estas cosas que vos decís, es una falta de respeto a mí, a mi decisión, a mi cuidado. Vos con tu salud haces lo que quieras, pero me estás atropellando. Porque me ha pasado a exactamente, mí de situaciones en las que venía alguien, ¿viste? Y te metió un beso. Y decías, pero ¿quién te permitió darme un beso? claro. A mí ¿No? me tocó ver un ejemplo clarísimo y la otra persona se molestó cuando a quien le dieron el beso le dijo, oye, no me puedes dar un beso. Y como, ¿por qué no? Pues, pues porque nos estamos cuidando y entonces sí estamos en el mismo espacio, pero perdón, no es por ser mala onda o aquí se dice sangrón, ¿no? No es por ser sangrón, sino por cuidado, ¿no? Y la otra persona quedó muy, muy molesta y ofendida porque se le dijo que no tenía por qué llegar y dar un beso, ¿no? Y aquí, pues tal vez no era de la familia y no afecta, pero cuando es con la familia, realmente lo resiente, ¿no? Así como, ¡oh! No, no me No, y quiso además, saludar. esto que se da en la familia con el tema del COVID es como de Ujú, suponer de que
si nosotros estamos todos sanos, a nosotros no va a pasar nada, les pasa a los de afuera, a los otros. Claro, Entonces juntémonos todos entre nosotros, ¿no? Y justamente, bueno, acá no estoy como infectóloga, pero justamente sabemos que podía estar en cualquier lado, que está en cualquier exactamente, lado y así que no es. nos excluye el hecho de ser familia. Entonces digo, fíjate cómo sin querer lo podríamos como comparar, ¿no? No, los enfermos son los de afuera, los problemas están afuera, pero entre nosotros esto no puede aparecer, esto nunca nos puede dañar lo que estamos Exacto. haciendo acá. Hablo de COVID y hablo de las relaciones y los vínculos tóxicos. Esto no nos puede dañar si es un encuentro y todos nos queremos, y es el 24, y somos los 45 tíos, abuelos, todos primos juntos. ¿Cómo puede salir algo mal de acá? Claro, ¿No? Pero es negar, ese es el mecanismo de defensa, negar que hay algo ahí presente, que hay algo ahí disfuncional, negar que hay ahí un virus y que puede estar circulando entre todos, y que por ser familia, esto no nos provoca anticuerpos. Y basta con exacto. que uno esté enfermo para que nos enferme a todos. Exactamente. Pero qué difícil, regreso al decirles que no, obviamente por no sentirte, la parte que quiere decir que no es el no sentirse culpable o tan culpable y la otra parte pues para no hacerla sentir mal ni ofenderlos, ¿no? Pero creo que sí es bien importante aprender a decir que no, aunque sea quien sea de tu familia, ¿no? O sea, quien sea, es muy complicado. Entonces, a ver, aquí regresando un poco a estos límites, lo primero y lo principal es el no. Ah, obviamente la distancia, que ya también nos hablaste de la distancia. La ¿Habría distancia algo? física, sí, Ajá. él no. Sí, y algo que me gusta agregar siempre y que tiene que ver con la comunicación asertiva, que justamente es algo que, como les dije, que Uh-huh. fallas en la comunicación en las familias disfuncionales, en donde hay también intercambio de roles, ¿no? Hijos haciéndose cargo de cosas que son de los padres, o padres haciéndose los adolescentes, no sé, que tiene que ver con poder hablar y que sea asertivo en el momento adecuado y con las palabras adecuadas, porque tampoco es decir lo primero que pienso y sin importarme lo que le va a pasar al otro, porque Uh-huh. poder ser asertivo en la comunicación es tener en cuenta cómo se va a sentir el otro con lo que yo voy a decir, Uh-huh. ¿sí? Que Ok, muchas veces en las familias disfuncionales esto no aparece. Vos diste el ejemplo de un padre que en chiste ridiculiza, ¿no?, al hijo en medio de una reunión familiar. Acá, o sea, el tipo cero empatía de darse cuenta que el hijo lo está haciendo sentir incómodo, le está claro. haciendo pasar vergüenza con lo que está diciendo. Uh-huh. Entonces, siempre digo que en la comunicación asertiva, voy a dar un ejemplo claro, ¿no? Si a mí hay algo tuyo, a mí que me molesta, ¿no? Es decir, ay, Amiel, siempre llegas tarde. Vos me vas a responder intentando defenderte, ¿no? No, bueno, ¿qué querés que haga? Me pasó esto, me pasó lo otro. Aparte yo no llegué tarde, vos me cambiaste la hora, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se va a dar una pelea de cada uno intentando defender su postura. Claro. Ahora, si en lugar de decir, a mí siempre llegas tarde, yo te digo, a mí, ¿sabes qué pasa? Yo me siento mal cada vez que tengo que estar esperando. Ok. No te estoy atacando a vos, te estoy Uh-huh. diciendo lo que me está pasando a mí. Entonces ahí vos vas a intentar hacer algo con lo que a mí me pasa. ¿Se entiende la diferencia? Sí, por supuesto. A la hora de poder aclarar algo, sea una pareja, el vínculo que sea pareja, amistad, familia, si nosotros lo ponemos y lo planteamos desde lo que nos pasa a mí, el otro ya no tiene que defenderse de nada y es muy difícil que nos cuestione porque lo estoy sintiendo yo. Si Claro. yo te digo que a mí esto me duele, ¿sí? No necesito darte pruebas te estoy diciendo que me duele y suficiente. Entonces, una manera de poder empezar a decir que no también es con esto. A mí esto me hace mal, no me gusta. Claro. No es como atacando o haciendo sentir atacado a la otra persona, sino diciendo lo que tú sientes. Ok. Lo que vos sentís con eso te ocurre. A Ok. mí esto me genera esto. Y quiero que hagamos algo por esto. No tanto como que vos haces taca, 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 taca. Aparte, en parte de eso también se trata de un proceso terapéutico, ¿no? Porque digo, nosotros no podemos cambiar los rollos de la familia entera. Lo que podemos No. hacer es, ¿qué hace esta persona o qué hacemos con esto que tocó? ¿Y Uh-huh. qué hacemos con esto que tocó? Es poder empezar a ponerle palabras, poder empezar a distinguir qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos genera y hacer algo con esto que nos genera o que le genera a esta persona. Claro. Después, el rollo de la madre, del padre, no vamos a poder, digo, nadie cambia a menos que desee cambiar. Así es. Entonces, eso es otro gran dilema y para tatuárselo aquel integrante de una familia tóxica, ¿no? Que muchos intentan como cambiar a la familia, hacerles ver, ¿no? Sacarles el antifaz. Y la verdad es que nadie cambia a menos que no quiera, a menos que Claro. ese papá realmente no quiera terapia o ese hermano realmente no nos empieza a cuestionar si esto que está haciendo está bien o mal, hagas lo que hagas.
al otro no le va a mover un pelo, porque no Claro, hay un deseo de cambio o un cuestionamiento. Entonces lo que hay que hacer siempre es por uno, por nosotros, y eso no es ser egoísta, o sí, es cuidarnos. claro. Es decir, bueno, yo primero me cuido. Un ejemplo que siempre doy es, quienes hemos viajado en avión sabemos que cuando las azafatas te dan todas las instrucciones, te dicen, en caso de que se despresurice el avión, caerán las mascarillas. Si usted está con un niño o con un anciano, primero colóquese usted la mascarilla y después auxilia al niño o al anciano. ¿Por qué? ¿Qué Claro, pasa? Porque a lo mejor en el afán de ayudar al otro, listo, perdiste la conciencia y te desvaneciste vos. Esto como que de alguna manera sería lo mismo. A ver, si queremos salvar a los otros, primero es necesario que estemos bien nosotros. Es necesario cierto. ponerse la mascarilla, abrochate el cinturón y cuando vos ya tengas todo bien, ahí vemos a quién ayudamos. Claro, claro, y no es por ¿Sí? egoísta, es por lo que dices. Si no ves por ti, tampoco vas a poder ver por el otro. Por supuesto, qué gran ejemplo. Ujú. Es cierto. Es súper concreto, pero bueno, me gusta darlo. Sí, Y otro claro. ejemplo que me gusta mucho, vas a ver que a mí me gusta Ujú. mucho las películas, por eso traigo los famosos. Hay una escena en el Titanic, peli que amo y que la he visto, en serio creo que unas 50 veces, en las cuales sabemos que el gran problema, por lo menos lo que muestra ahí en la peli, es que había solo 30 botes salvavidas, había para 1000 personas y en el barco eran 10.000. Cuando Mm, logran salir y ya se había hundido el barco, está la escena donde está la mamá de ella en un bote y le pide al marinero que regrese y le dice, hay un montón de gente y te muestran a lo lejos la gente ujú. gritando, intentando nadar. Dice, hay un montón de gente y tiene que estar mi hija, por favor, volvamos. Y ella agarra como un remo y ahí es donde el marinero, no sé si es que pega un tiro al aire, algo, hace algo súper dramático y dice, señora, ¿usted no entiende que si volvemos, morimos todos? Es decir, si ellos volvían con un bote al lugar donde había 9.000 personas, o sea, no solo no iban a salvar a quien quería, sino que corría riesgo todos ellos también. Entonces, Claro. si yo con mi botecito estoy intentando salvar al buque familiar, nos hundimos todos. O sea, Claro, quédate con tu botecito, llega a la orilla, salvar, y después vemos cómo instrumentamos para intentar ayudar a un otro. Es otro ejemplo de este de la máscara, ¿no? claro. Y no por esto es ser egoísta, sino es pensar en uno, en el bienestar, en la salud y poder fortalecernos para aún así, si queremos después, poder auxiliar a un otro. Claro, así es, sí es ¿Sí? cierto. Pero bueno, ese ejemplo de Titanic, a mí me encanta, porque aparte era de la madre, era como, está mi hija, quiero ir ya, Claro. ya. No, pero pues es cierto, ¿no? Y ahí ella lo intentó, pero bueno, pues si exponía a muchos más, pues evidentemente no es que ya no quisiera salvarla, ¿no? Claro, Totalmente. totalmente. Ujú. No. Y aquí, bueno, dentro de todos los límites, también hay un punto que es bien importante, el cómo aprender a poner límites cuando hablamos de la familia política, que también es un tema bien importante porque por lo menos aquí en México se escucha mucho el, cuando te casas con tu pareja, te casas con la familia, ¿no? Pero de pronto hay mucha gente que no, nunca logra llevarse bien con la familia política o con alguien de la familia política y se vuelve también mucho conflicto, sobre todo obviamente cuando la pareja está casada, cuando hay hijos, ¿no? Entonces tus hijos pues obviamente son los nietos de los padres de tu pareja y entonces entran muchos conflictos porque por un lado a lo mejor esta parte no se lleva bien con ellos, no los quiere o no la quieren o no lo quieren, pero por otro lado también no quieres afectar a tu pareja. ¿Cómo se sobrevive a una familia tóxica, pero Política política? tóxica. Exactamente. Bueno, esto es muy frecuente Sí, y, y a veces es mucho más fácil que el miembro político lo pueda ver, che, pero para tu familia no está bien, no te das cuenta que esto que están haciendo a vos te lastima, que exacto, lo pueda ver el propio integrante que a lo mejor creció y vivió toda su vida bajo este patrón, exacto. justamente. Eh, el primer consejo, si nosotros estamos pudiendo ver esto, es ayudar a nuestra pareja y ayudar no es hacernos cargo de este bardo, sino justamente que pueda consultar con un profesional. Ujú. Abro un gran paréntesis. Siempre, y esto no es vender un producto, es conmigo, con cualquier otro psicólogo, pero siempre con profesionales de la salud mental que estén Por supuesto. matriculados, Ujú. ¿sí? Salir de una familia tóxica no es fácil, lleva tiempo, duele, si es necesario busca ayuda. Ujú. Esa es siempre mi recomendación, buscar ayuda. Entonces, si nosotros estamos viendo que nuestra pareja está justamente pasando por esto, bueno, lo primero que hay que hacer es darles ayuda. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no consultás con un profesional? Eh,
Cuando vos me contabas esto, yo pensaba en otro paciente justo que tiene una familia política bastante tóxica, que lo puede ver, que le genera mucho daño incluso a sus propios hijitos, ¿no? Y que sin embargo su pareja, que es el que está ahí en ese dilema, es el que se siente como bastante culpable. Poder empezar a trabajar en qué es familia, quiénes son familia. A ver, en el momento en que nos ponemos en pareja, ni siquiera teniendo hijos, en el momento en que nos ponemos en pareja, a partir de ahí, ¿quién es familia? ¿Somos Exacto. nosotros dos o somos yo con todos los míos y vos con todos los tuyos? Para poder empezar después a decir, bueno, pongamos como de alguna manera un orden también de prioridades. Si familia somos nosotros, lo tenemos que hablar, lo tenemos que dialogar, Claro. que negociar entre nosotros y después salimos a la afuera. Vuelvo de nuevo con esto del adentro y del afuera. Y después salimos a la afuera a sostenerlo como equipo. Eso es muy importante en Muy una importante, pareja. claro. Como equipo. Y si hay diferencias, las sostenemos como equipo también, no ventilándolas en el afuera de no, es porque ella, no, es porque él no quiere, pero yo hago tal cosa. Digo, porque entonces tendríamos que estar cuestionándonos otra cosa. Y es que ya ni preguntar si la familia es tóxica, sino cómo estamos en la pareja, si no Claro. logramos hacer este equipo de alguna manera a la hora de poder poner límites y establecer prioridades en conjunto, y ni que hablar si también hay niños de por medio. Claro, uf, importantísimo. Y yo creo que aquí es donde más entra la importancia de hablarlo, porque muchísimas veces la pareja, obviamente el integrante que es parte de esta familia como tóxica, al final es su familia. Y entonces, aunque quiera estar bien con la pareja, defiende a la otra parte, ¿no? Si a lo mejor quien se está sintiendo mal es quien entró o quien se integró a esta familia. Y entonces vienen los conflictos entre la pareja porque no logran hacer equipo, porque obviamente a lo mejor la familia de este le está diciendo, no, 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 es que tu pareja está mal, tú lo tienes que hacer así. Y entonces este agarra como, digamos, partido para allá y deja solo a la pareja. Y entonces entran estos conflictos porque no hay esta unión, no hay este equipo. Entonces, como dices, primero es establecer prioridades, quiénes son familia en ese momento ya, ¿no? Uh-huh. Y así como, y hay que decirlo, Claro, eh, una pareja es hoy, porque mañana quizás no. Un matrimonio es hoy, porque quizás mañana claro. no. Y la familia también es familia hoy, porque quizás mañana no. Porque esa es otra cosa de los patrones de familias disfuncionales. Uh-huh. El pensar de que como somos familias nos vamos a amar para toda la vida y nos tenemos que perdonar todo. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Tu esposa se va a ir y la que va a estar soy yo porque soy tu madre y a mí me vas a venir a pedir disculpas, ¿no? ¿Y quién dijo que voy a volver con mamá? Digo, si mamá también me genera mal, no voy a Claro. volver a mamá, Híjole, ¿no? sí es cierto. Entonces, así como la pareja es una elección diaria, la familia también. Uh-huh. Y así como en la pareja y en todos los lazos, las relaciones se construyen día a día, en la familia también se construyen día a día, también se destruyen día a día si Exactamente, no cuidamos estos vínculos, sean políticos o sean de sangre. Los claro. vínculos se construyen. Esto de que el bebito nace y lo ves y te enamoraste perdidamente y es el amor de tu vida, esto es en las películas, digo, aún el amor con un hijo se construye todos los días, se construye día a día hasta que logramos conectar con ese bebé que nació, ¿sí? Entonces, el amor no nace solo, no nace en el parto, el amor se construye, estoy súper reiterativa con esta palabra, en la familia y en el resto de nuestras relaciones. Así es. Híjole, sí es cierto. Tienes toda la razón y también dentro de todo esto que estamos platicando se me vino, y más que estás diciendo que te gustan las películas, se me vino como un ejemplo de una película donde justo se ve la pareja y los conflictos que se vienen por las familias de ambos. Una Los que, Fokker. no, 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 Ah, también esa es otra, pero se me vino más bien una de Reese Witherspoon, que es ¿cómo se llama? Que se da todo este conflicto en Navidad. Ahorita se me fue el nombre de la película. Pero bueno, ellos son una pareja y ellos nunca iban en Navidad con sus familias porque para ambos, pues había ciertos conflictos o ya conocían perfectamente cómo era la familia. Entonces, desde que están juntos, nunca se reúnen ni con la familia de uno ni con la familia del otro. Y Vince Vaughn se llama el actor. Y cuando llega, hay una Navidad donde ellos siempre viajan, pero siempre le decían a la familia que se iban como a ayudar a, por ejemplo, a niños en África y
Inventaban cosas para no tener que ir, pero justo en esa Navidad su vuelo no sale y entonces no les queda de otra más que irse con las familias. Y entonces hay tanto conflicto que al terminar la noche ellos se separan, porque hubo muchos ejemplos de que a lo mejor se pusieron en evidencia ciertas cosas con la otra familia, se burlaron de alguien, entonces se terminan separando porque dicen, no, pues ya nos dimos cuenta que ni siquiera estamos bien juntos, ¿no? Porque no pudimos como hacer equipo justamente y defendernos ante nuestras familias. Ya te conté toda la película, perdón. Pero bueno, al final... Me encanta, la voy a ver. Sí, al final se dan cuenta que pues bueno, obviamente lo piensan y se dan cuenta que no, que al final la familia ya son ellos y que ellos tienen que estar juntos y entonces solucionan, digamos, el problema, pero creo que estos ejemplos justamente del cómo se tiene que hacer equipo, estar en acuerdo como pareja si es que realmente quieren estar juntos y ya de ahí, obviamente, poner Yo te prioridades. mencioné la de los Fockers, Sí. que son súper graciosas, pero la familia de la novia, no sé cómo se llaman las primeras. Exactamente, sí. Pero bueno, ahí vemos como, por ejemplo, la familia de ella, ¿no? Un padre súper controlador que hasta le mentía a ella y estaba Así como es. controlando qué era lo que hacía él, que después de un momento cuando todo se pudre, él lo ridiculiza, ¿no? Claro. Y le dice, o pará, cuando cae la mamá de él y cuenta los apodos de él cuando era chiquito y que tenía todavía guardado su circuncisión y el ombligo y todas las cosas, que era como, mamá, por favor, esto no lo estés contando en este momento. Bueno, dos ejemplos de familia muy distintas, pero que de alguna manera invadían por completo la privacidad de los hijos. Y cómo en las distintas películas esto se va viendo, claro. Y el mensaje en todas es lo mismo. A ver, si Así nosotros es. nos queremos y hacemos equipo, los de afuera quedan afuera, somos nosotros los que nos elegimos. Ella en un momento le dice, no me importa que seas enfermero y que no seas médico, yo te quiero así, ¿no? Que era algo de la trama de la película también, que él no podía decirle a qué se dedicaba a su suegro por vergüenza, por estigmas, por prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, súper graciosa, pero ahí vemos mucho como familias muy antagonistas, paradas desde veredas muy distintas, pero que también pueden hacer daño, sobre todo digo porque la familia de él la muestran como muy hippie, pero que también lo lastimaban de alguna manera en su libertad total. Así es. No, claro, y aquí como dices, o sea, realmente se ven y a uno como espectador pues le da risa, pero ya realmente si uno lo pone como, o lo tratara de poner en la realidad, pues obviamente como cada miembro de la familia podría sufrir sus consecuencias por crecer en esas familias y luego al juntarse, cómo se ven envueltos también en todos estos problemas. Al juntarse es necesario en toda pareja negociar cosas. A veces nos sentamos y lo hacemos explícitamente y a veces se da solamente por un intercambio conductual, pero es necesario que renegociemos y que pactemos determinadas cosas, porque todos venimos de familias distintas, con costumbres distintas, y el hecho de decir, bueno, vamos a ser pareja y tenemos que empezar a hacer un camino juntos, si es lo que queremos, en equipo. Para que la cosa funcione, tiene que ser en equipo, porque si seguimos tirando cada uno para su lado, esto no va a funcionar de a dos. Seríamos 14, 20, no sé cuántos en la cama. Exacto, no, y como dices, es negociar. A lo mejor va a haber cosas que a ti no te parezcan, ¿no? Pero a tu pareja sí, pero entonces es encontrar, ¿no? De qué forma tú puedes también como integrarte a eso o ayudarle con eso, pero así como tú estás como accediendo a ciertas cosas, él tendrá que acceder también a las tuyas, ¿no? Entonces es sería negociar. Como hasta, mirá, a mí me molesta, me duele mucho que cada vez que vayamos tu mamá haga esto, me confunde el nombre, sería re extremo, ¿no? O que tu mamá me diga cómo tengo que estar criando a los chicos, que le ponga límites cuando estoy yo ahí poniéndole límites. Lo hablo con la pareja y le digo, y te voy a pedir por favor que seas vos el que le digas a tu mamá, porque eso también aparece, ¿sabes qué? Voy a ir yo y le voy a decir yo a tu mamá que estas cosas no te demás. Y en realidad acá la familia es política, mi relación con esa mujer es política, porque si yo mañana no estoy en pareja, esa mujer no es nada mío, es la abuela de mis hijos, pero no es nada mío. Entonces, si yo tengo que decir algo acá, o si alguien tiene que decirlo, es justamente esta persona que es mi pareja que tiene que hacerse cargo y ponerle límites a su familia, es decir, no, respetá mis decisiones y las de mi pareja. Claro. ¿Sí? No, y muchas veces, por ejemplo, el conflicto cuando hay nietos, ¿no? Que a lo mejor la pareja ya tiene establecido
cómo sus límites con los niños, ¿no? Qué si les dan, qué no les dan, por ejemplo, de comer. Y llegan a la casa de los abuelos Uf, y les vale, ¿no? descontrol. Ajá, pero además, aunque a lo mejor ya el integrante de la familia les dijera, es que a ver, no, nosotros no hacemos esto en casa, ustedes lo tienen que respetar. Muchas veces no lo respetan, entonces también se dan muchos conflictos porque claro, a lo mejor dicen ya no los vamos a llevar y los empiezan hasta a separar porque no respetan, ¿no? Entonces ahí también entra este conflicto hasta para el mismo, la misma parte que se integra esta familia, el poder ponerles esos límites, ¿no? Y decirles, pues tienen que respetar si quieren que vengamos, ¿no? O si quieren ver a los nietos, o si quieren estar con nosotros, pero se vuelve muy complicado y al final, aunque a lo mejor podría haber culpa, es pues si mi familia no lo está entendiendo, pues ni modo, vamos a tenernos que separar, ¿no? Y ni modo, claro. Por supuesto, los límites siempre son saludables Claro, y son en pos de la salud. así Y es. si realmente no se están respetando mis decisiones, nuestras decisiones, qué come mi hijo, mi pareja, qué decido estudiar o dónde trabajar, Claro, tenemos dos opciones, o someternos, y esa es la palabra súper pesada, al deseo del otro, o comenzar a escuchar nuestro deseo y actuar en pos de eso, claro, que en definitiva a la larga es lo que mayor satisfacción nos va a dar, el poder exactamente. hacerlo de nuestra manera. Todos, nadie nace con un librito de hijo, ni de padre, ni de novio, ni de pareja, todos aprendemos en la marcha a hacerlo. Muchas veces con esta bandera los padres es como, pero no te dejes de cargo porque soy tu padre y porque yo te lo digo y porque tengo más experiencia que vos y porque te vas a dar la cabeza contra la pared. Bueno, ya está, déjame que me dé la cabeza contra la pared porque de alguna manera tenemos que aprender. Prefiero aprender así y no que vos me estés diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, Tampoco estoy planteando, así como digo, nunca generalizar, tampoco estoy planteando un libertinaje, no es que todo lo que dicen nuestros padres entra por uno y sale por el otro, no, no, pero no, sí cuestionarnos y aprender a cuestionar todo, lo que vemos en la televisión. Creo que en la escuela nos enseñan mucho eso, ¿no? uh-huh. Aprender a cuestionarnos, no dar todo por hecho lo que viene, que si te dicen que esto es así, ¿no? Que la historia se contó así, empezar a decir, bueno, ¿y qué hubiera pasado? ¿Qué pasó del otro lado? ¿Qué pensó el otro? Y esto Claro, es lo mismo, empezar a cuestionar también las cosas que vienen de la familia y no darlas por como una verdad absoluta solo porque vienen de la familia, solo porque lo dicen nuestros padres. exactamente, claro, claro. Y aquí me gustaría, Eri, ya como tal vez para irlo como cerrando un poquito la plática, ¿no? El punto que me parece más importante de todo esto era el platicar, y hace rato ya hablábamos un poquito de eso, las consecuencias que puede traer el crecer o el vivir en una familia así y el cómo tratar lo que ya decías. Definitivamente cuando hay un problema ya mayor que ya te ha generado realmente algo, un problema como tal, pues es ir a terapia. Pero, Ujú. ¿qué consecuencias tiene el vivir en este tipo de familias? De entrada aparecen grandes heridas que tienen que ver con el autoestima, Así es. con cuánto me aprecio, cómo me veo a mí mismo, si me veo como alguien valioso, como alguien valiente, como alguien que valioso, sí, cuyos deseos valen, o me veo como que todo lo que hago lo hago mal, que nunca elijo bien, que no valgo nada, que soy un tonto, ¿no? Porque estos, digo, son lo que uno empieza a pensar cada vez que hago algo y me critican, ¿no? Uh Bueno, -huh. entonces soy un tonto. No puedo solo, pienso en este paciente que te contaba con su marido, una familia súper disfuncional, que el padre le decía, si vos te vas de la empresa te vas a morir de hambre, porque vos no sabés trabajar, vos siempre trabajaste conmigo. Uh La -huh. cosa es que él se animó y se fue, y se puso una empresa, y le fue re bien, pero es el día de hoy que él como que no puede terminar de entenderlo, che, no, sabes que fue por suerte, me fue bien por suerte, porque lo hicimos justo en pandemia y me tenía que... No, Claro, no fue suerte, son tus capacidades, vos podías, y así como podías en la empresa familiar, también lo puedes hacer solo, claro, ¿no? Entonces uno empieza como a sentir que no es protagonista de esas cosas, que si tocó fue suerte. Y claro. conozco también otra paciente a la que la mamá le decía, vos todo te fue fácil, siempre fue por suerte. Vos la facultad la terminaste porque sos linda y los profesores les caíste bien. Jamás porque habías estudiado, porque sos inteligente, porque, ¿no? Entonces Claro, son cosas re evidentes, pero a veces cuando estamos en la familia tóxica no parece tan evidente u obvio que esto que están diciendo es súper dañino y lo damos por hecho como una gran verdad. Entonces, consecuencias en el autoestima, ansiedad, angustia,
bueno, un montón de síntomas y luego podrían convertirse en cuadros, ¿no? De ansiedad, bueno, pero por supuesto que nada de esto es como definitivo, digo yo. Eh, los seres humanos somos súper plásticos, tenemos la capacidad de poder transformarnos, ¿sí? Ese es el concepto de resiliencia, de poder transformarnos, de poder hacer algo distinto con lo que tocó, con lo que construimos de historia. Eh, y una frase que me gustaría dejar para este encuentro es que nuestro pasado puede condicionarnos de alguna manera, pero nunca nos va a determinar. Claro. Y determinar sería, listo, acá está pautado cuál es mi destino y cómo tengo que hacer las cosas. Sí, por supuesto que nuestro pasado y nuestra familia nos condiciona. No todos tenemos las mismas posibilidades, no nacimos en el mismo lugar, no fueron las mismas familias, ¿sí? Nos condiciona, pero no nos determina. La diferencia entre una cosa y la otra es lo que nosotros hacemos con eso que tocó. Claro. Cómo activamos un cambio y qué hacemos con nosotros mismos. Uf, sí, es cierto. Claro, porque muchísimas veces decimos, ya, con esto soy, porque esto me tocó ser, y ya, ahí se queda uno, ¿no? Tal vez por el miedo a tratar de buscar algo más, ¿no? Como que te acostumbras, a lo mejor cuando vienes de una familia que todo el tiempo te repitió que no eres más que eso, pues uno pues se acostumbra a eso y dice, pues sí, no soy más, no puedo dar más, aquí me quedo, pero como dices, eso es, no te puedes quedar con eso que te dijeron, más bien te tienes que quedar con lo que tú sientes e ir, ¿no? En busca de todo esto y transformarte, ¿no? Si no, lo que nos detiene es el miedo al fracaso. Así es. El miedo a... Hay una frase que me encanta que es una frase feminista que dice, quien no se mueve no siente el largo de sus cadenas. Es decir, todos estamos atados de alguna manera a una cadena cultural, del idioma, religiosa, la que fuere. Pero si no nos movemos, si no cuestionamos esto, nunca vamos a saber cuál es el largo de mi cadena. Claro. Me quedo con lo que me dijeron que yo tenía que ser, hasta dónde me daba, ¿no? Y doy por hecho que eso es así. Condicionados estamos todos, por eso digo, siempre hay una Así cadena. Hablo hasta la del idioma, ¿no? Las palabras, nos han puesto un nombre, pues hay un montón de ejemplos justamente con esto, ¿no? Con los nombres, cómo nos determinan los nombres, pacientes que han querido o que han iniciado un cambio de identidad y que a veces las familias no los aceptan tampoco y los siguen llamando por el nombre anterior. Claro. Bueno, muchos ejemplos de cosas sumamente dañinas, tóxicas, que se hacen en las familias en nombre del amor. Exactamente. No, pero es dejar claro, y como decíamos desde el principio, no todas las familias son así, ¿no? No porque a lo mejor hayas vivido cierta cuestión quiere decir que ya te tienes que separar de tu familia, no, más bien aquí es el cuestionar si te he hecho daño, si no te he hecho daño. Hay ejemplos que has puesto como este final, que obviamente son personas que viven realmente y que sufren mucho porque la familia nunca los ha aceptado o no los terminan de aceptar, o a lo mejor dicen, ok, está bien, ya cambiaste, ¿no? A lo mejor tu identidad como tal, pero yo no lo respeto y yo sigo tratándote como antes. Este tipo de personas, pues evidentemente lo sufren y la única forma que tienen de salir de eso, pues es separándose como tal, sí, sí de la familia, pero yo creo que es realmente el decir, a ver, si me lastima, no me lastima, ¿no? ¿Qué voy a hacer si ya realmente me está afectando mi familia, la que sea, la de sangre o la política? Empezar a establecer estos límites. Y lo que decías también en alguna parte de la plática, el priorizarte, el cuidarte tú y ya de ahí ver todo lo demás, ¿no? Si puedo salvar a alguien más, pero primero me salvo a mí. Y creo que también aquí viene muy bien, y para cerrar ahora sí esta plática, algo que vi en tu cuenta que me encantó, que era el cómo comenzar a cuidarte física y emocionalmente cuando vives en una familia así. Uno, yo creo que de los principales, pues es el cuidarte a ti, por supuesto, el priorizarte. ¿Qué más pueden hacer para esto? ¿Qué más se puede hacer? Por supuesto, pedir ayuda y empezar a cuidarse uno mismo. Como dijimos, tomar distancia física. Empezar a decir que no. Hacer un registro de las cosas que uno quiere. Yo siempre, y lo van a ver también en mi cuenta, hablo de lo importante de que es poder empezar a escribir. Hacer un registro, no solamente lo pienso, de qué es lo que quiero, cómo me veo yo de acá a 10 años,
Y después empezar a pensar, bueno, ¿y cómo haría yo para poder llegar a eso? Porque en definitiva todo es a partir de un hoy, Ujú. empezar hoy a hacer estas cosas. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la escritura, como un recurso, por supuesto, que no reemplaza una terapia, pero sí una manera de poder hacer de alguna manera catarsis, de desahogarnos, porque en definitiva todo lo que no decimos va a parar a nuestro cuerpo. Y cuando vos hablabas recién, seguía pensando en la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué consecuencias trae? Y desde la angustia, yo te mencionaba, la ansiedad, pero digo, todo lo que no decimos va a parar a nuestro cuerpo y muchas personas que han pasado, y arrancamos con Britney y con Luis Miguel, Ujú. ambos con problemas de adicciones, pero de alguna manera donde es el cuerpo o la vida la que termina pagando con este malestar. Así Y es, no lo hemos nombrado, pero también aparecen los intentos de suicidio, suicidios consumados, eh, así es. heridas autoinfligidas, ¿sí? Porque así como me Claro. siento culpable sí, justamente irresponsable de determinadas cosas, termino también hiriéndome y lastimándome, eh, sobre todo, bueno, no, lo dejo ahí. Hay un tema más delicado en el que no Sí, me sí, sí. gustaría hoy, si querés lo hablamos para otra charla, Ujú. pero sí, estamos hablando de cosas serias que causan muchísimo sufrimiento y dolor, y que generalmente se llora en silencio, porque las familias tóxicas, el gran valor de poder visibilizar esto, es poder mostrar que hay un otro que pasa por lo mismo y que se Exactamente. puede salir de esto, Así ¿sí? es. Porque si no queda como un gran secreto familiar, o ni siquiera familiar, un secreto mío. Y vuelvo a pensar y a mencionar el tema de los abusos, ¿no? Algo que pasó, que todos vemos, que todos vimos, que nadie menciona, y yo siempre digo, el que sabe y no dice nada, de alguna manera es cómplice también. Así es. Así es. Y sí se ve mucho este tipo de problemática justo en las familias. Y como Ujú. dices, es visibilizarlo. Muchas personas podrían decir que a lo mejor el hablar del tema de la familia tóxica es algo, ¿no? Sin importancia, pero no, Livianito. exactamente, pero no. A lo mejor ahorita dimos ciertos ejemplos livianitos, pero también hubo ejemplos fuertes y ejemplos que tienen consecuencias graves y ejemplos que se tienen que tomar en cuenta porque hay gente que realmente se puede ver muy afectada por vivir en una familia así. Entonces, como dices, es sí darle como la importancia que se debe y también la importancia de que si alguien lo ve, que pueda decir, yo estoy pasando por esto, pero puedo salir de esto también, ¿no? Puedo encontrar la forma y una de las formas es justo buscando especialistas, como decía, siempre acercarse a gente especializada, a gente que realmente te va a poder ayudar. Y ahí también entra algo muy importante, que nos cuentes dónde te pueden buscar, porque aunque estés en Argentina, me supongo que también podrías tratar a alguien de otro lado del mundo, como por ejemplo en Sí. México o de cualquier otro lugar. Entonces, ¿dónde te pueden buscar? Ya sea allá o donde estén. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como sí, después seguramente lo agreguemos Sí, sí, debajo sí. del texto. Sí, debajo del video, Erika Salinas, Erika con K. Esa es mi cuenta en Instagram. Yo atiendo de manera virtual Uh -huh. en Argentina y para el resto del mundo. De hecho, tengo muchos pacientes fuera de Argentina. Uh -huh. Y sí, y esto es algo también a lo que hay que aclarar, que no hay que tenerle miedo a las terapias online, porque justamente con la pandemia se vino a visibilizar un montón, que había un montón de maneras de poder Así es. acercarnos a los otros, de comunicarnos, y que en la terapia también podemos acercarnos y estar súper cerca, aunque estemos mediante una pantalla, y Exactamente. que este tipo de terapias eh, funcionan y funcionan igual y tienen las mismas características de una terapia presencial y cara a cara, así que quien lo esté necesitando conmigo o con cualquier otro psicólogo que se anime y que pida ayuda y que comience digo, la terapia es un gesto de amor propio, es una frase Así es. rearmada pero que me encanta. Poder ir a terapia no van los locos, sino los que tienen ganas de curarse, de sanar y de crecer. Van los valientes, porque a Así terapia es. vamos como muy angustiados y a tratar temas que no son muy lindos. Exactamente. Así es todo lo que acabas de decir, tal cual es, ¿no? Van los valientes y los que quieren sanar. Y yo sé que, y estoy segura que si a alguien le llega esta plática,
de ahí va a partir para empezar a sanar, y yo por lo mismo te agradezco muchísimo por querer hablar de este tema, por platicarlo de toda esta forma. Te agradezco por ser parte nuevamente de Platícame. De verdad valoro muchísimo tu tiempo, todo tu conocimiento, y que lo estés compartiendo con todos nosotros. Te agradezco muchísimo y espero, por supuesto, que nos veamos en otra ocasión. Te agradezco mucho por todo. Totalmente. Mil gracias a vos por la invitación, me encantó charlar con vos. Gracias. Muchas gracias. Y cuando quieras nos volvemos a encontrar acá con otros temas, que de eso me encanta charlar. Perfectísimo, Erin. Te agradezco muchísimo gusto, y te mando un abrazo bien grande. Igualmente. Argentina. Gracias por todo. Un beso muy grande para vos también. Gracias. Igualmente, gracias. Bye. Chau.